Existe una fotografía que nadie puede explicar. Kathryn Kuhlman está en el escenario, brazos en alto, orando por 10.000 personas. La reunión comenzó a las 7 de la noche. En la foto se ve el reloj de la pared, marcando la 00:15. 5 horas y 15 minutos de culto ininterrumpido, pero miren bien los rostros. Nadie parece cansado. Nadie está mirando el reloj. Todos están completamente absortos, como si el tiempo se hubiera detenido. Y lo más extraordinario, Kathryn no lleva reloj en la muñeca. De hecho, nunca usó reloj durante sus cultos. Nunca. En 30 años de ministerio, no existe una sola fotografía de Kathryn Kuhlman ministrando con un reloj en la muñeca. Y cuando se le preguntaba, su respuesta era siempre la misma: los relojes bloquean los milagros. Hoy les contaré por qué decía eso, y cuando entiendan el motivo, repensarán por completo su relación con el tiempo, porque hay algo sobre el tiempo y la espiritualidad que nadie les ha enseñado, algo que Kathryn descubrió de una manera que cambió no solo su ministerio, sino la vida de millones de personas. Y lo que ella descubrió los impactará. Pero primero, déjenme hacerles una pregunta. ¿Alguna vez han notado que cuando están orando, miran el reloj? ¿Han sentido esa presión interna de tengo que terminar esta oración pronto? O tal vez han ido a una iglesia y se han sentido inquietos porque la misa se prolongaba, mirando discretamente el celular, calculando si aún les da tiempo de llegar a casa, cenar, ver algo en la televisión. Si alguna vez han vivido esto, entenderán exactamente lo que Kathryn descubrió, que hay una guerra silenciosa dentro de nosotros, una guerra entre el tiempo cronológico y el tiempo espiritual. Y dependiendo de quién esté ganando esa guerra, podrían estar bloqueando las experiencias más profundas de sus vidas. La primera vez que escuché sobre esta historia de los relojes, pensé que era una exageración. ¿Qué diferencia hace usar reloj o no? Pensé, eso es superstición. Pero conforme investigué, descubrí que detrás de esa elección, aparentemente simple, existía una comprensión profunda sobre cómo funciona nuestra mente. Una comprensión que puede transformar no solo su vida espiritual, sino su vida por completo. Porque lo que Kathryn había descubierto no era solo sobre relojes, era sobre algo mucho más fundamental: cómo nuestra percepción del tiempo determina nuestra capacidad de experimentar lo trascendente. Les contaré cómo comenzó todo. 1947, Kathryn está en una pequeña iglesia en Pittsburgh. Es una misa común, nada extraordinario planeado. Está predicando sobre la fe cuando mira el reloj de la pared, las 8:30 de la noche. La misa debería haber terminado a las 8. En ese momento siente una presión interna. Tengo que terminar pronto. La gente tiene compromisos. Mañana es día de trabajo. Ella acelera la predicación, habla más rápido, salta partes que había planeado, y cuando hace la oración final, algo extraño sucede. Nada. No es que nada haya sucedido físicamente, es que sintió una ausencia, como si algo que debería haber sucedido hubiera sido interrumpido. Kathryn regresa a casa intrigada. No puede dormir. Sigue pensando en esa sensación de interrupción que tuvo durante la oración. Y entonces tiene una iluminación que cambiaría todo. Se da cuenta de que en los momentos más poderosos de su vida espiritual había perdido completamente la noción del tiempo. Cuando era niña, orando en el granero de la granja, pasaba horas sin darse cuenta. Cuando tuvo su experiencia de conversión a los 14 años, no tenía idea si habían pasado minutos u horas, pero esa noche, por primera vez, había orado bajo presión temporal, y el resultado fue completamente diferente. La semana siguiente, decide hacer un experimento. Antes de entrar a la misa, se quita el reloj de la muñeca y lo
Deja en el auto. No mira el reloj de la pared. No hace ningún plan de tiempo rígido. Simplemente entra y decide entregarse al momento. Lo que sucede esa noche cambia su vida para siempre. Catherine comienza a predicar y siente algo diferente. Una fluidez que no experimentaba hacía años. Las palabras salen naturalmente. La gente responde de manera diferente. La atmósfera se vuelve más densa, más cargada. Y entonces, en medio de la predicación, siente un impulso que nunca antes había sentido. Deja de predicar y simplemente se queda en silencio. 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos de silencio absoluto. Normalmente, esto sería vergonzoso, pero allí, en ese momento, el silencio estaba cargado de una presencia que todos podían sentir, y entonces sucede. Una mujer en la tercera fila se levanta y grita: «¡Estoy curada!». Había llegado con muletas, artritis degenerativa, 20 años de dolor crónico, y allí, en ese momento de silencio, siente algo como una ola de calor recorriendo su cuerpo. Se levanta, abandona las muletas y camina normalmente por primera vez en décadas. Catherine se queda en shock. No había orado específicamente por la mujer. No había impuesto las manos. No había hecho absolutamente nada más que entregarse al momento. Pero allí estaba la prueba de que algo extraordinario había sucedido. La misa continúa, o mejor, se transforma. Las personas comienzan a reportar curaciones espontáneas. Otros comienzan a llorar sin razón aparente. Algunos experimentan una paz que nunca habían sentido antes. Cuando Catherine finalmente termina la reunión, mira el reloj por primera vez. Era la 1 de la mañana, 5 horas de misa, y nadie se había quejado. Nadie se había ido. Todos estaban completamente absortos en lo que estaba sucediendo. Esa noche, conduciendo a casa, Catherine tiene una revelación que cambiaría completamente su comprensión sobre el ministerio. Se da cuenta de que hay una diferencia fundamental entre el tiempo cronológico y el tiempo espiritual. El tiempo cronológico es lineal, medible, controlable. Es el tiempo de los relojes, de los compromisos, de la productividad. El tiempo espiritual es circular, expansivo, incontrolable. Es el tiempo de la eternidad tocando el presente. Y ella había descubierto que cuando estás operando en el tiempo cronológico, bloqueas el acceso al tiempo espiritual. ¿Por qué? Porque el tiempo cronológico genera ansiedad. Y la ansiedad es lo opuesto a la fe. Piensen bien, cuando están preocupados por el tiempo, su mente está en el futuro. ¿Cuánto tiempo va a durar esto? ¿Cuándo va a terminar? ¿Qué tengo que hacer después? Pero la fe sucede en el presente. Los milagros suceden en el presente. Las experiencias trascendentales suceden en el presente. Y no pueden estar en el presente si su mente está en el futuro. A partir de esa noche, Catherine toma una decisión radical. Nunca más usa reloj durante las misas. Nunca más hace una planificación temporal rígida. Nunca más se preocupa por los horarios durante el ministerio, y los resultados fueron inmediatos. Sus reuniones espirituales se transformaron por completo. La gente comenzó a experimentar cosas inimaginables, curas más frecuentes que nunca, experiencias espirituales más profundas, más intensas, un cambio radical, una nueva era de fe. Pero hay algo más. Catherine Kuhlman se dio cuenta de que, cuando dejaba de preocuparse por el tiempo cronológico, entraba en un estado de conciencia diferente, más alerta, más sensible, más conectada con todo lo que la rodeaba, como si se hubiera abierto una puerta a otra dimensión, a una realidad más allá de la nuestra, y ese estado de conciencia le permitía percibir cosas que normalmente pasarían desapercibidas, detalles, sutilezas, señales divinas.
Como aquella vez en Detroit, en 1952, Catherine estaba predicando cuando, de repente, se detuvo en medio de una frase. Señaló una sección específica del auditorio y dijo: «Hay alguien en esa área que está siendo sanado de un problema cardíaco en este mismo instante». Silencio. Luego, una mujer se levantó, llorando. Había llegado con dolores en el pecho durante semanas. En ese momento, el dolor desapareció por completo. Un milagro ante los ojos de todos. Más tarde, Catherine explicó cómo lo supo. Simplemente lo sentí. No puedo explicarlo. Pero cuando no te preocupas por el tiempo, te vuelves más sensible a otras dimensiones de la realidad. Una sensibilidad agudizada por la fe, por la conexión con lo divino. Y aquí está lo fascinante. Catherine había descubierto algo que la ciencia moderna apenas está empezando a comprender. Investigaciones recientes muestran que nuestra percepción del tiempo afecta directamente nuestra capacidad de atención plena. Cuando estamos preocupados por el tiempo, nuestra mente entra en lo que los neurocientíficos llaman modo de red por defecto. Es un estado mental donde estamos constantemente planeando, recordando, anticipando, útil para la supervivencia, pero perjudicial para experiencias trascendentales, como un velo que impide ver la verdad, la luz divina. Cuando dejamos de preocuparnos por el tiempo, entramos en lo que llaman estado de flujo. La mente se vuelve más presente, más creativa, más conectada, un estado de gracia, de conexión con la divinidad. Catherine lo había descubierto intuitivamente, décadas antes de que la ciencia lo confirmara. Una intuición guiada por la fe, por la gracia de Dios. 1955. Catherine está ministrando en Los Ángeles. El auditorio tiene capacidad para 15,000 personas. Está completamente lleno. Una multitud ansiosa, expectante. Ella sube al escenario y, como siempre, no lleva reloj, no mira el reloj de la pared, no tiene un horario. Simplemente comienza. Y lo que sucede esa noche se convierte en leyenda. Catherine predica durante 2 horas. Luego ora por personas durante 3 horas más. Luego, simplemente se queda en silencio, esperando lo que ella llamaba la dirección divina. Una espera llena de fe, de confianza absoluta en Dios. Durante ese silencio, cosas extraordinarias comienzan a suceder. Personas reportan visiones. Otros experimentan curas espontáneas. Algunos tienen experiencias que describen como tocar la eternidad, una experiencia sobrenatural, inexplicable. La reunión espiritual dura hasta el amanecer. 8 horas ininterrumpidas, 8 horas de fe, de esperanza, de milagros. Pero aquí está lo más increíble. Al día siguiente, los periódicos locales entrevistan a personas que estuvieron presentes. Unánimemente, todos dicen lo mismo: no percibimos que el tiempo pasaba. Una mujer de 70 años dijo: tengo artritis. Normalmente no puedo estar sentada por más de 1 hora, pero esa noche fueron 8 horas y me sentí como si hubieran sido solo unos minutos. Un testimonio conmovedor. Un hombre de negocios comentó: soy un obsesionado con los horarios. Siempre estoy mirando el reloj, pero esa noche fue como si los relojes no existieran, como si el tiempo se hubiera detenido. Catherine había descubierto algo revolucionario. Cuando entras en el tiempo espiritual, no solo dejas de sentir el tiempo cronológico, literalmente trasciendes tus limitaciones físicas normales. Pero ¿cómo es posible? La respuesta está en la naturaleza de la conciencia humana. Cuando estamos preocupados por el tiempo, nuestra conciencia se fragmenta. Parte está en el presente, parte está en el futuro, parte está en el pasado. Una mente dividida, dispersa. Pero cuando entramos en lo que Catherine llamaba la eternidad presente, nuestra conciencia se unifica.
Todos los recursos mentales, emocionales y espirituales están disponibles en el momento presente. Una mente enfocada, en paz, y es esa unificación la que permite experiencias extraordinarias, experiencias divinas. Por eso Catherine decía que los relojes bloquean los milagros, no porque los relojes sean malignos, sino porque mantienen nuestra conciencia fragmentada, como una barrera entre nosotros y Dios. 1960. Catherine está siendo entrevistada por un periodista escéptico. Quiere entender cómo puede ministrar durante tantas horas sin cansarse. ¿No siente cansancio?, pregunta. Cuando estoy en el tiempo de Dios, no. Existe el cansancio, responde, pero eso es biológicamente imposible. Solo es imposible cuando estás operando bajo las limitaciones del tiempo cronológico. Cuando entras en el tiempo espiritual, las reglas cambian. Las reglas del juego cambian. Y luego, ella explica algo que cambió la vida de millones de personas. Ustedes piensan que el tiempo es lineal, que una hora es siempre una hora, que el cansancio es inevitable después de cierto periodo. Pero eso solo es cierto cuando estás atrapado en la percepción limitada del tiempo. Una verdad reveladora. Cuando entras en el tiempo espiritual, descubres que una hora puede parecer un minuto o una eternidad, que la energía no se agota, se renueva, que las limitaciones físicas son, en realidad, limitaciones mentales. Una verdad liberadora. Y la única cosa que bloquea ese acceso es la obsesión con el tiempo cronológico. La clave está en liberarse de esa prisión mental. En ese momento, el periodista hace una pregunta que cambiaría la comprensión de millones de personas sobre la espiritualidad práctica. Entonces, ¿está diciendo que cualquier persona puede experimentar esto? Cualquier persona, pero primero necesita aprender a liberarse de la tiranía del reloj. Una invitación, una promesa. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante. Porque Catherine no estaba hablando solo sobre el ministerio. Estaba hablando sobre una forma completamente diferente de vivir. Una forma de vida transformadora. Una forma que te permite acceder a estados de conciencia que la mayoría de las personas nunca experimentan. Estados trascendentales. Estados donde la creatividad fluye naturalmente, donde los problemas se resuelven intuitivamente, donde te sientes conectado con algo más grande que tú mismo, una conexión con Dios. Pero para acceder a esos estados, primero necesitas entender por qué nuestra cultura ha desarrollado una relación tan enfermiza con el tiempo. Y más importante, cómo puedes liberarte de esa obsesión sin abandonar tus responsabilidades, porque hay una diferencia entre ser irresponsable con el tiempo y ser libre de la tiranía del tiempo. Una diferencia crucial. Catherine había descubierto esa diferencia, y lo que aprendió puede cambiar tu vida para siempre. 1965. Catherine está ministrando en un pequeño pueblo de Texas. Es una reunión espiritual en una iglesia local. Nada grandioso. Ella entra, se quita el reloj, como siempre, y comienza a predicar, pero esta vez algo diferente. Sucede, en medio de la predicación, siente un impulso extraño, una voz interior que dice: deja de predicar, solo ora. Una guía divina. Ella obedece, se detiene en medio de la frase y cierra los ojos. Lo que sucede en los próximos 15 minutos se convierte en una de las experiencias más documentadas de su carrera. Catherine permanece en silencio durante 15 minutos. No dice una palabra, solo ora en silencio. Y durante esos 15 minutos, 37 personas reportan experiencias simultáneamente: curas físicas, liberación emocional, un milagro colectivo, la fuerza de la oración unificada, visiones espirituales,
soluciones a problemas que las personas cargaban por años. Todo eso en 15 minutos de silencio. Después, investigadores intentan comprender cómo fue posible y descubren algo sorprendente. Todas las personas que tuvieron experiencias esa noche relataron lo mismo. Perdí completamente la noción del tiempo. Una mujer dijo, no sabía si habían pasado segundos u horas. Estaba completamente fuera del tiempo. Un hombre relató, fue como si el tiempo se hubiera detenido. Estaba en otro lugar, en otra dimensión. Kathryn Kuhlman había descubierto que cuando logras llevar a otras personas fuera del tiempo cronológico, creas un campo de posibilidades extraordinarias. Pero ¿cómo lo conseguía? La respuesta está en una profunda comprensión de cómo funciona la conciencia humana. Cuando alguien está preocupado por el tiempo, su energía está fragmentada. Parte está en el presente, parte está anticipando el futuro, parte está procesando el pasado. Pero cuando encuentras a alguien que está completamente presente, que ha trascendido la obsesión temporal, algo interesante sucede. Su propia conciencia comienza a unificarse. Es como si la presencia de alguien libre del tiempo creara un campo magnético que atrae a otras personas al mismo estado, y es en ese estado unificado donde los milagros se hacen posibles. Por eso Kathryn Kuhlman decía, yo no curo a nadie, solo creo un ambiente donde las personas pueden experimentar su propia totalidad. Y la clave para crear ese ambiente era estar completamente libre de la tiranía del tiempo. 1970. Kathryn Kuhlman está siendo cuestionada por un grupo de pastores sobre sus métodos. Quieren saber cómo consigue resultados que ellos no logran. ¿Cuál es el secreto?, pregunta uno de ellos. ¿Quieren saber el secreto? Dejen de mirar el reloj durante las reuniones espirituales. Los pastores ríen, piensan que está bromeando. Habló en serio, continúa ella. Están tan preocupados con los horarios que han olvidado que están lidiando con la eternidad. Pero nuestros miembros tienen compromisos, argumenta un pastor. ¿Y ustedes creen que Dios también tiene compromisos? ¿Creen que el Espíritu Santo consulta su agenda antes de actuar? En ese momento, ella dice algo que cambiaría la perspectiva de muchos pastores sobre el ministerio. Han transformado la iglesia en una empresa. Todo tiene que ser eficiente, rápido, dentro del horario, pero han olvidado que la espiritualidad verdadera no opera en la lógica de la eficiencia. Opera en la lógica de la trascendencia, y la trascendencia no ocurre en 45 minutos cronometrados. Cuando dejan de preocuparse por el reloj, descubren que a la gente no le importa si la reunión dura 2 horas o 5 horas, mientras algo real esté sucediendo. Y aquí está lo revolucionario de esta perspectiva. Kathryn Kuhlman había descubierto que nuestra obsesión con la eficiencia temporal estaba, de hecho, haciendo nuestros momentos espirituales menos eficaces, porque eficiencia y trascendencia operan en principios opuestos. Eficiencia es hacer más en menos tiempo. Trascendencia es experimentar la eternidad en el tiempo presente. Eficiencia es control. Trascendencia es entrega. Eficiencia es resultados previsibles. Trascendencia es sorpresas divinas. Y no puedes tener las dos al mismo tiempo. Kathryn Kuhlman había elegido la trascendencia, y los resultados hablaban por sí mismos. Pero hay algo aún más profundo en esta historia de los relojes. Algo que revela por qué nuestra cultura se ha vuelto tan obsesiva con el tiempo. Y por qué esa obsesión está bloqueando literalmente nuestra capacidad de experimentar lo sagrado. Y eso es lo que les contaré en la segunda parte de esta historia. Porque lo que Kathryn Kuhlman descubrió sobre el tiempo no era solo una técnica de ministerio, era una revelación sobre la naturaleza de la realidad. Una revelación que puede transformar no solo su vida espiritual, sino su vida en su totalidad, porque
Cuando entiendes por qué ella odiaba los relojes, descubres cómo liberarte de la prisión más sutil que existe, la prisión del tiempo cronológico, y esa liberación puede cambiarlo todo. Segunda parte, 1975. Kathryn Kuhlman está internada en el hospital. Los médicos están preocupados por su corazón. Ella debería estar descansando, pero pide a las enfermeras que retiren todos los relojes de la habitación. ¿Por qué?, pregunta la enfermera. Porque necesito curarme a una velocidad diferente a la que ustedes están midiendo. En ese momento, acostada en una cama de hospital, Kathryn Kuhlman hace un descubrimiento que cambiaría su comprensión final sobre el tiempo y la cura. Se da cuenta de que su propio cuerpo se había acostumbrado a operar fuera del tiempo cronológico. Décadas sin usar reloj durante su ministerio habían reprogramado su sistema nervioso. Cuando intentaba descansar en el tiempo correcto, siguiendo las instrucciones médicas, su cuerpo entraba en estrés. Pero cuando ignoraba los horarios y escuchaba solo los ritmos internos, se recuperaba más rápidamente. Los médicos quedaron intrigados. Su recuperación estaba ocurriendo a una velocidad que nunca antes habían observado. Y allí, en esa habitación sin relojes, Kathryn Kuhlman tuvo su revelación final sobre lo que había descubierto décadas antes. Nuestra obsesión con el tiempo no solo estaba bloqueando milagros espirituales, estaba bloqueando nuestra propia capacidad natural de curación, porque hay algo sobre el tiempo que nuestra cultura ha olvidado por completo. Antes de la revolución industrial, los seres humanos vivían en lo que llamamos tiempo orgánico. Despertábamos con el sol, descansábamos cuando el cuerpo lo pedía, comíamos cuando teníamos hambre, trabajábamos hasta que la tarea estaba completa. No había relojes dictando cuándo sentir hambre, cuándo tener sueño, cuándo estar creativo, cuándo orar. Pero luego llegaron las fábricas, y con ellas la necesidad de sincronizar el comportamiento humano con las máquinas. Nació el tiempo cronológico, artificial, mecánico, desconectado de los ritmos naturales de la vida. Y poco a poco fuimos perdiendo nuestra conexión con nuestros propios ritmos internos. Kathryn Kuhlman había descubierto que cuando te reconectas con esos ritmos naturales, cosas extraordinarias comienzan a suceder. No solo milagros espirituales, sino curación física, creatividad explosiva, intuición aguda, energía renovada, porque tu cuerpo, tu mente y tu espíritu vuelven a operar en armonía. Pero para entender esto completamente, necesitas conocer la historia que ella nunca contó públicamente. La historia de cómo descubrió que existen al menos 5 tipos diferentes de tiempo y cómo cada uno afecta nuestra capacidad de experimentar lo trascendente. 1965. Kathryn Kuhlman está pasando por una etapa difícil. Su ministerio está creciendo, pero ella se siente espiritualmente seca, como si hubiera perdido algo esencial. Ella decide hacer algo que nunca antes había hecho, un retiro espiritual de 30 días, sola, en una cabaña aislada en las montañas, sin reloj, sin calendario, sin ninguna referencia temporal externa. Los primeros días son tortuosos. Siente una ansiedad constante. Su cuerpo está viciado en horarios. Su mente pregunta insistentemente, ¿qué hora es? ¿Qué día es? Pero ella resiste. Continúa sin consultar el tiempo. En la primera semana, algo interesante sucede. Ella comienza a percibir que su cuerpo tiene ritmos propios. Hay momentos naturales de hambre, de sueño, de energía, de contemplación, ritmos que había ignorado durante décadas. En la segunda semana, descubre algo más profundo. Sus experiencias espirituales comienzan a seguir un patrón completamente diferente. Cuando ora, siguiendo sus impulsos internos, las experiencias son más profundas. Cuando medita, cuando lo siente, no cuando cree que debería, las revelaciones llegan naturalmente. En la tercera semana,
Tiene lo que describe como la experiencia más transformadora de mi vida. Despierta una mañana y siente el impulso de orar. No sabe qué hora es, no sabe cuánto tiempo ha pasado. Simplemente ora. Y durante esa oración experimenta algo que nunca antes había experimentado. Siente como si hubiera salido completamente del tiempo. No solo perdido la noción del tiempo, sino literalmente trascendido la dimensión temporal. En ese estado, recibe ideas sobre su vida, su ministerio, su misión que nunca antes había tenido. Cuando finalmente regresa al tiempo normal, mira por la ventana y se da cuenta de que el sol se está poniendo. Había orado todo el día, pero parecía que solo habían sido unos minutos. Y entonces entiende algo revolucionario. Existen al menos 5 tipos diferentes de tiempo. Tiempo cronológico, lineal, medible, controlable. Tiempo psicológico, subjetivo, emocional, variable. Tiempo biológico, cíclico, orgánico, natural. Tiempo creativo, expansivo, no lineal, inspirado. Tiempo espiritual, eterno, trascendente, atemporal. La mayoría de las personas viven prisioneras solo del tiempo cronológico. Pero cuando aprendes a navegar entre los 5 tipos, accedes a dimensiones de la realidad que normalmente permanecen bloqueadas. Y la clave para esta navegación es liberarse de la tiranía del reloj. Catherine regresa del retiro transformada, pero ahora tiene una comprensión sistemática de lo que había descubierto intuitivamente años antes. Comienza a enseñar a las personas no solo a quitarse el reloj durante las reuniones espirituales, sino a desarrollar una relación completamente nueva con el tiempo. Una relación que permite ser productivo cuando es necesario, pero trascendente cuando es posible. Responsable con los compromisos, pero libre de la ansiedad temporal. Eficiente cuando la situación lo exige, pero capaz de entrar en estados de flujo cuando es apropiado. Y los resultados son inmediatos. Personas que aplican estos principios relatan experiencias que nunca antes habían tenido. Ejecutivos descubren que, cuando dejan de preocuparse obsesivamente por los horarios, su creatividad explota. Padres descubren que cuando dejan de cronometrar cada actividad de sus hijos, la conexión familiar se profundiza. Estudiantes descubren que cuando dejan de contar los minutos de estudio, su capacidad de aprendizaje se multiplica. Y personas que buscan experiencias espirituales descubren que cuando dejan de medir el tiempo de oración, sus experiencias se vuelven increíblemente más profundas. Pero hay algo aún más radical en este descubrimiento. Catherine había percibido que nuestra obsesión con el tiempo no es solo un hábito cultural, es una forma sutil de control. Cuando estás constantemente preocupado por el tiempo, no tienes espacio mental para cuestionar, para reflexionar, para experimentar. Te conviertes en un autómata siguiendo una agenda programada. Pero cuando te liberas de esta obsesión, recuperas algo esencial, tu capacidad de estar presente. Y la presencia es el ingrediente fundamental en cualquier experiencia trascendente. 1972, Catherine está ministrando en una universidad. Estudiantes escépticos llenan el auditorio. Quieren entender cómo consigue los resultados que consigue. Durante la conferencia, un estudiante de psicología hace una pregunta provocativa. ¿Cómo puede pedirle a la gente que ignore el tiempo cuando vivimos en una sociedad que depende de los horarios? Catherine sonríe. No les pido a las personas que ignoren el tiempo. Les pido que domine el tiempo. ¿Cuál es la diferencia? Cuando ignoras el tiempo te vuelves irresponsable. Cuando dominas el tiempo, usas cada tipo de tiempo para el propósito correcto. Y entonces explica algo que cambió la vida de cientos de estudiantes en esa sala. Cuando tienes una reunión de trabajo, usa tiempo cronológico. Sé puntual, eficiente, objetivo. Cuando estás creando algo, usa tiempo creativo.
Ignora el reloj, sigue el flujo, permite que las ideas vengan naturalmente. Cuando estás con personas que amas, usa tiempo psicológico. Estate presente, permite que los momentos se expandan. No te preocupes por cuánto tiempo estás perdiendo. Cuando buscas experiencias espirituales, usa tiempo espiritual. Entra en la eternidad presente. Permite que los minutos se conviertan en horas y las horas en instantes. El problema no es el tiempo. El problema es usar el tipo incorrecto de tiempo para cada situación. Y la mayoría de las personas usa solo tiempo cronológico para todo. Por eso se sienten constantemente ansiosas, desconectadas, vacías. En ese momento, una estudiante hace una pregunta que resume lo que muchos estaban pensando. Pero ¿cómo sabemos qué tipo de tiempo usar cuándo? Dejando de usar el reloj por algunas horas al día, responde Catherine. Cuando haces esto regularmente, desarrollas lo que yo llamo intuición temporal. Comienzas a sentir naturalmente cuándo es hora de ser eficiente y cuándo es hora de ser trascendente. Dejas de vivir en la tensión constante entre productividad y espiritualidad. Descubres que puedes tener las dos, pero en momentos diferentes. Y aquí está lo que es extraordinario. Catherine había descubierto la solución a uno de los mayores dilemas de la vida moderna. ¿Cómo ser espiritualmente profundo en una cultura obsesionada con la eficiencia? ¿Cómo ser productivo sin perder la capacidad de trascendencia? ¿Cómo honrar los compromisos sin convertirse en esclavo de los horarios? La respuesta estaba en desarrollar fluidez temporal, la capacidad de navegar conscientemente entre diferentes tipos de tiempo. Y el primer paso para desarrollar esa fluidez era romper el vicio del reloj. 1974. Catherine está dando una de las últimas entrevistas de su vida. El periodista está obviamente impaciente porque la entrevista ya ha pasado del horario acordado. Catherine se da cuenta y sonríe. Estás preocupado por el tiempo. Bueno, habíamos acordado 1 hora y ya han pasado 2. ¿Y usted siente que esas 2 horas se desperdiciaron? El periodista se queda pensando. En realidad no. Esta fue una de las entrevistas más interesantes que he hecho. Entonces, ¿por qué está ansioso? Yo no lo sé. Hábito, creo. Exacto. Usted está ansioso por hábito, no por necesidad. Esa es la tiranía del reloj. Y entonces ella hace una demostración práctica que cambió la vida de aquel periodista. Le haré una propuesta, quite su reloj, póngalo sobre la mesa. Continuemos la entrevista sin prisa. Pero tengo otros compromisos. ¿Tiene otros compromisos o tiene ansiedades sobre otros compromisos? Él piensa, ansiedad creo. Mi próximo compromiso es hasta las 5. ¿Qué hora cree que es ahora? Como las 4:30. Catherine muestra el reloj. 3:15. ¿Ve? Su ansiedad temporal está distorsionando su percepción de la realidad. Usted está viviendo en un tiempo imaginario, no real. Cuando uno se libera de la obsesión con el reloj, vuelve a vivir en el tiempo real. Y en el tiempo real tiene mucho más espacio del que imagina. Continúan la entrevista por 1 hora más, sin prisa, sin ansiedad, completamente presentes. Y el periodista más tarde escribe, fue la hora más productiva e inspiradora que pasé en años. Comprendí que mi obsesión con el tiempo me estaba, en realidad, volviendo menos eficiente, no más. Porque esa es la ironía de la ansiedad temporal, nos hace desperdiciar más tiempo del que ahorramos. Cuando uno está constantemente preocupado por el tiempo, no puede concentrarse completamente en lo que está haciendo. Lo hace todo a medias, todo con prisa, todo con ansiedad. Pero cuando uno se libera de esa obsesión, entra en lo que los psicólogos llaman estado de flujo. Y en el estado de flujo, uno puede hacer en 1 hora lo que normalmente le tomaría 3 horas hacer. Catherine lo había descubierto intuitivamente y lo aplicó no solo a su ministerio, sino a la vida en general. Febrero de 1976.
Últimos días de vida de Kathryn Kuhlman. Está en el hospital, pero se niega a tener un reloj en la habitación. Los médicos están preocupados. ¿Cómo vamos a monitorear su recuperación sin referencias temporales? Ella responde: monitoren mi espíritu, no mi reloj. Y entonces sucede algo que los médicos nunca habían presenciado. Kathryn entra en un estado de paz profunda. No está negando la muerte. No está ansiosa sobre cuánto tiempo le queda. Está simplemente presente. Y en ese estado de presencia experimenta algo que ella describe como la más profunda comunión con Dios de mi vida. No es una experiencia mística dramática. Es una simplicidad trascendente. Está completamente fuera del tiempo cronológico, completamente dentro del tiempo espiritual. Y en ese estado recibe revelaciones finales que comparte con los pocos visitantes que tiene. ¿Quieren saber el mayor secreto que aprendí en 70 años de vida? Pregunta. El tiempo no es tu enemigo. La ansiedad sobre el tiempo es tu enemigo. Cuando dejas de luchar contra el tiempo y comienzas a bailar con él, descubres que es uno de los mayores aliados que puedes tener, porque cada momento contiene la eternidad. Pero solo te das cuenta de eso cuando dejas de contar los momentos. Muere 3 días después, sin reloj en la muñeca, sin ansiedad sobre cuándo, completamente presente hasta su último suspiro. Y aquí está la lección final que cambió mi vida y puede cambiar la suya. Kathryn Kuhlman no odiaba los relojes porque fueran malignos. Ella evitaba los relojes porque simbolizaban una forma de vivir que bloquea nuestra capacidad de experimentar lo trascendente. Una forma de vivir donde estamos constantemente en el futuro o en el pasado, nunca en el presente. Donde medimos todo por productividad, nunca por profundidad. Donde valoramos la velocidad más que la presencia. Donde consideramos la eficiencia más importante que la trascendencia. Pero cuando uno aprende a liberarse de esa obsesión, descubre algo revolucionario. Descubre que puede ser productivo sin ser ansioso, que puede honrar compromisos sin perder el alma, que puede vivir en el mundo moderno sin convertirse en esclavo del tiempo cronológico. Y lo más importante, descubre que cada momento de su vida contiene posibilidades infinitas. Posibilidades que solo se abren cuando uno está completamente presente. Posibilidades que permanecen bloqueadas cuando uno está preocupado por lo que viene después. Tal vez sea hora de que usted haga su propio experimento. Tal vez sea hora de quitarse el reloj por algunas horas y descubrir cómo es vivir en el tiempo espiritual. Tal vez sea hora de dejar de medir sus momentos de oración y comenzar a habitarlos. Tal vez sea hora de descubrir que cuando dejas de perseguir el tiempo, encuentras la eternidad. Porque al final de cuentas, esa fue la gran revelación de Kathryn Kuhlman, que los milagros no ocurren en el tiempo cronológico, ocurren en el tiempo espiritual. Y la única cosa que bloquea su acceso a ese tiempo es su obsesión con el reloj. Entonces, tal vez sea hora de quitárselo.